Estamos en el cuarto video de matemáticas avanzadas para ingeniería. En este video lo que vamos a ver es una pequeña introducción a lo que es la transformada de Laplace, cómo es que se calcula y algunas transformadas de las funciones más básicas que hay. Comenzamos con cuál es la utilidad o el principal motivación de aprender a utilizar la transformada de Laplace, y es que básicamente podamos hacer que un problema de ecuaciones diferenciales con valores iniciales se convierta en un problema puramente algebraico. Es decir, a la hora de querer solucionar una ecuación diferencial con valores iniciales, podemos utilizar la transformada de Laplace para pasar de ese espacio en el cual tenemos la ecuación diferencial a un espacio diferente en donde el problema de ecuación diferencial ahora es un problema algebraico, el cual es bastante sencillo de solucionar. La transformada de Laplace tiene varias ventajas sobre los métodos vistos anteriormente, pero me gustaría remarcar dos de ellos. El primero es que los problemas se resuelven de manera más directa. Anteriormente, lo que habíamos visto era que para solucionar un problema, una ecuación diferencial o ordinaria, no sé, de segundo orden, no homogénea, por ejemplo, entonces tendríamos primero que calcular cuáles eran la solución homogénea y decíamos que la solución general del sistema era la solución homogénea más la solución particular, en donde la solución particular entonces dependía de f de x que estaba al lado derecho de la igualdad. No solo esto, sino que dependiendo del método que nosotros utilicemos, entonces había que tomar esa solución general y reemplazarla en la ecuación original para sacar cuáles eran los coeficientes que acompañaban a cada uno de las funciones de x que eran solución de esa ecuación diferencial. Para la transformada de Laplace esto no es necesario. La transformada de Laplace, una vez que hemos resuelto el problema, una vez que hemos llevado el problema de valor inicial al espacio de Laplace, en el cual se convierte en un problema algebraico, lo resolvemos y regresamos al problema inicial, entonces ya tenemos de una la solución de manera directa de la ecuación diferencial, sin necesidad de tantos pasos intermedios. El otro es que es un método que se vuelve muy poderoso, sobre todo cuando tenemos entradas que son discontinuas o que se presentan impulsos o funciones periódicas que son muy complicadas. Los métodos anteriores únicamente funcionaban cuando nosotros teníamos funciones que eran continuas. Sin embargo, en muchos problemas, principalmente problemas en sistemas eléctricos, podemos tener señales que sean discontinuas, podemos tener impulsos, podemos tener funciones dientes de sierra, etcétera, etcétera. Y para todo ese tipo de funciones, entonces la transformada de Laplace se vuelve en un método indispensable para la solución de ese tipo de ecuaciones. ¿Cuáles son los pasos entonces que tenemos que seguir para solucionar una ecuación diferencial mediante el método de transformada de Laplace? Bueno, primero partimos de la ecuación diferencial ordinaria y la transformamos mediante la transformada de Laplace a una ecuación algebraica, la cual llamaremos ecuación subsidiaria. Entonces, pasamos del espacio de ecuación diferencial al espacio de Laplace y la ecuación que nos quede entonces es la que llamaremos una ecuación subsidiaria. En el siguiente paso, esa misma ecuación subsidiaria que nosotros tenemos se resuelve por pura manipulación algebraica. Básicamente estamos pasando a resolver un problema de ecuaciones diferenciales con pura álgebra. Es por eso que la transformada es tan poderosa. Y en el paso final, entonces, una vez que ya hemos resuelto el problema de manera algebraica en el espacio de Laplace, lo que hacemos es transformar de regreso para que nos dé la solución del problema original, que recordemos es una ecuación diferencial. Esquemáticamente podemos decir, nosotros partimos de un problema de valor inicial, generalmente una ecuación diferencial con valores iniciales, y lo pasamos mediante la transformada de Laplace a un problema que es pura y exclusivamente algebraico, ¿no? Una vez que resolvemos esa álgebra y que encontramos la solución algebraica al problema, lo que nos toca hacer es regresarnos a el problema original y obtenemos así la solución del problema de valor inicial. Cosas que son necesarias o que son indispensables a la hora de
trabajar en la transformada de Laplace. Una de ellas, obviamente, es la integración, saber integrar. Y el otro requisito es fracciones parciales. Fracciones parciales son muy importantes, no solamente para regresarnos del espacio de Laplace al espacio de la ecuación diferencial, sino también algunas soluciones de algunas transformadas de Laplace también sacan ventaja de que utilicemos fracciones parciales, que no es muy complicado. Entonces, nosotros partimos de una función y esa función en general depende de x o muy probablemente dependa de t. Es, digamos, la variable independiente es indistinta, se puede utilizar la que sea. Generalmente se utiliza x o se utiliza t. Utilizamos una función para hacer la transformación de Laplace. Y esta transformada de Laplace lo que hace es cambiar esa función a una nueva función usando un proceso que involucra una integración. En general, o de manera muy extendida, el espacio de Laplace, la función va a depender de S. Es lo que generalmente se utiliza. Entonces vamos a pasar de un espacio en el cual vamos a depender de una variable x o t a el espacio de Laplace en el que vamos a depender de una variable s, y para hacer ese cambio entonces vamos a utilizar la transformada de Laplace que involucra una integración. ¿Cómo se ve? Bueno, nosotros tenemos una función, en este caso vamos a tomar una función que depende de t y que está definida para cualquier valor de t mayor o igual a 0. Para poder obtener la transformada de Laplace de esta función f de t, lo que se hace es que se multiplica por e a la menos st en un intervalo que va desde 0 hasta infinito. Básicamente, este símbolo de aquí entonces representa la transformada de Laplace, y aquí lo que estoy diciendo es voy a aplicar la transformada de Laplace a una función que depende de t, y para hacerlo entonces tengo una integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st multiplicada por mi función original, por dt, y esto lo que va a hacer, al yo solucionar esta parte de aquí, muy importante, hay que notar que la integral es definida entre 0 e infinito. Una vez que yo resuelvo entonces esta parte de aquí, lo que voy a hacer es obtener una función que ahora depende de s y que se encuentra ahora en el espacio de Laplace. Entonces, no hay mucho más que decir acerca de las generalidades de la transformada de Laplace. Entonces vamos a comenzar a hacer una transformada de una función que sea la más sencilla que se nos pueda ocurrir. En este caso vamos a evaluar una función en donde f de t es igual a 1. Entonces, de acuerdo a la definición que acabamos de ver, f de t se tiene que multiplicar por e a la menos st y se integra desde 0 a infinito para llevar esta función que depende de t a una función que va a depender de s. Y esto es lo que estamos haciendo aquí. Entonces sustituimos el f de t y decimos que vamos a aplicar la transformada de Laplace a la constante 1. Entonces tenemos la integral desde 0 hasta infinito de e a la menos st multiplicada por mi función, que en este caso es 1, por dt. Entonces aquí lo único que hacen es cambiar el del 0 a infinito por 0 a b y decimos que b tiende a infinito. Lo que nos queda de la multiplicación es e a la menos st por dt y hacemos la integral. Entonces al hacer la integral nos queda que menos e a la menos st sobre s le evaluamos entre 0 y b cuando b tiende a infinito. Y con lo que nos quedamos entonces es con que la solución es 1 sobre s. Quiere decir que cuando yo tengo una función f de t igual a 1, la transformada de Laplace de la función 1 o de la constante 1 es 1 sobre s. Nótese que aquí entonces se sustituyó la t por b y se dice que la b entonces está tendiendo a infinito, dado que el exponencial tiene la parte negativa aquí, entonces este tiende a ser 0. Y nada más nos quedamos con el 1 sobre s. Digamos que esa es la manera matemáticamente correcta de expresar lo de la transformada de Laplace, en donde tenemos un límite superior que tiende a ser infinito,
pero estar poniendo la parte de límite, de cuando b tiende a infinito es esto, se vuelve un tanto tedioso. Por lo tanto, vamos a simplificarlo diciendo que lo vamos a hacer entre 0 e infinito. Entonces, cuando tengo 0, entonces esto es 1. Cuando tengo infinito, entonces esto es 0. Y con lo que me quedo es con 1 sobre s. Por lo tanto, otra vez, nada más para recapitular, la transformada de Laplace de una constante es esa constante dividida s. Pasemos ahora a una función que sea un poco más complicada. Ahora ya no vamos a tener un valor que es constante, sino que vamos a tener nuestra variable, es decir, f de t es igual a t. Mismo procedimiento, no hay que hacer absolutamente nada diferente en el sentido del planteamiento del problema. Es decir, si yo quiero aplicar la transformada de Laplace a t, entonces yo agarro t, la multiplico por e a la menos st, lo integro entre 0 e infinito, evalúo y entonces encuentro la función que ahora va a depender de s. Entonces, hacemos una integración por partes, dado que tenemos la multiplicación de dos variables, y lo que nosotros podemos ver aquí es esta parte de aquí, que nos queda fuera de la integral, y luego tenemos la parte que va dentro de la integral. Esta parte que nosotros tenemos aquí, al momento de evaluarla, si yo digo que t va a valer 0, entonces todo se va, porque t está multiplicando, y si yo digo que t vale infinito, entonces dado que este valor está un exponencial negativo, entonces este 0, toda esta parte de aquí entonces se elimina. Con lo que me quedo es únicamente con la segunda parte de la integración por partes, en donde tengo 1 sobre s integral de 0 a infinito de e a la menos st por dt. Sin embargo, esta que yo tengo aquí la acabo de ver. De hecho, la acabamos de solucionar. Es como si yo tuviera que f de t es igual a 1. Y yo sé que la transformada de Laplace de 1, de una constante, es esa constante dividida s. Entonces tengo el 1 sobre s de aquí afuera multiplicada por la transformada de Laplace de 1, que también es 1 sobre s, y por lo tanto mi transformada de Laplace de mi función, que es t, es 1 sobre s cuadrado. Podemos sustituir ese 1 por cualquier constante y entonces podemos generalizar la transformada de Laplace de una función que sea a por t, en donde a es diferente de 0. Entonces tendríamos una constante multiplicada por t, entonces tendríamos esa constante dividida s cuadrada para cualquier valor de a que sea diferente de 0, ¿no? Seguimos complicando un poquito más el tipo de función con la cual estamos trabajando. En este caso vamos a tener una función exponencial y vamos a tratar de encontrar su transformada. Entonces ahora mi función f de t va a ser e a la menos 3t para valores de t mayores o iguales a 0. Mismo procedimiento, tomamos que la transformada de Laplace de mi función, que es e a la menos 3t, es la integral desde 0 a infinito de e a la menos st multiplicada por mi función, que es e a la menos 3t. Entonces hacemos la integración tal cual. Vemos que los exponentes entonces los paso a sumar. Me quedo con esta integral entonces que nosotros tenemos aquí. Otra vez, si evaluamos en 0, entonces esto me queda como 1. Toda esta parte de aquí se va. Y me queda 1 más S3, mientras que si tengo infinito, entonces, dado que este es negativo, este tiende a 0 y se elimina. Por lo tanto, tenemos 1 sobre S más 3, donde S tiene que ser mayor que menos 3, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Entonces nosotros podríamos generalizar y cambiar el menos 3 por cualquier constante para determinar la transformada de Laplace de una función que sea e a la at, en donde a puede tener cualquier valor, ¿no? Y entonces encontrar la generalización de la transformada de Laplace para un exponencial elevado a una constante multiplicada por t. Bueno, esos son algunos ejemplos de cuál es la transformada de Laplace de diferentes funciones. ¿Y por qué lo hice de esa manera? Es decir, nada más explicándolo de manera muy probablemente superficial, pero es que hay una propiedad que tiene la transformada de Laplace que la hace particularmente poderosa, y esa es la propiedad de linealidad. Es decir, nosotros podemos obtener, debido a esta propiedad de linealidad,
podemos obtener la transformada de Laplace de funciones que no conocemos a partir de funciones o de transformadas que ya conozco. Es decir, puedo tener la suma de dos funciones y si conozco la transformada de Laplace de cada una de ellas, entonces puedo conocer la transformada de la suma de ellas. Básicamente, digamos de forma matemática, como lo podemos expresar es si yo estoy buscando la transformada de Laplace de una constante alfa multiplicada por ft más una constante beta multiplicada por gt, entonces, primero que nada, puedo sacar esa constante y puedo enfocarme únicamente en encontrar la transformada de la función que depende de t, pues ft y g de t. Y lo que yo puedo hacer también es decir, bueno, la constante queda fuera y la transformada de Laplace de f de t es f mayúscula s y la transformada de Laplace de la función g de t sería g mayúscula s. A lo mejor y queda muy por encima aquí, pero vamos a ver un ejemplo. Esto es básicamente lo que ya mencioné. A partir de funciones o de transformadas conocidas, entonces podemos sustituirlas para resolver problemas que no conocemos. Y eso la hace muy poderosa. En principio, ustedes podrían escoger cualquier función que ustedes quieran y tabularla y a partir de ahí entonces ir sacando los nuevos problemas que se les presenten a partir de los que ya conocen. Entonces vamos a ver un ejemplo. Sabemos que, ya lo sacamos, la transformada de Laplace de 1 es 1 sobre s. Y también sabemos que la transformada de Laplace de t es 1 sobre s cuadrada. Entonces, si yo tengo una función que sea 1 más 5t, entonces lo que hago es la transformada de Laplace de 1 más 5 veces la transformada de Laplace de t. Y la solución entonces sería 1 sobre s más 5 sobre s cuadrada. A partir otra vez de lo que nosotros ya conocíamos en la parte superior. Estos dos ya los hicimos. Entonces es por eso que esta no necesito hacer absolutamente ninguna integral para encontrar cuál es su transformada de Laplace. Necesité hacerlas acá arriba, pero no acá abajo. Utilicemos entonces la propiedad de linealidad para encontrar la transformada de Laplace de una función que es un poco más compleja como el coseno hiperbólico de a por t. Nosotros conocemos que el coseno hiperbólico de a por t es igual a 1 medio de e a la at más e a la menos at. Ya con esto, entonces, ya nosotros podemos intuir cuál va a ser la solución. Va a ser básicamente una suma entre la transformada de Laplace de e a la at más la transformada de Laplace de e a la menos at, todo eso multiplicado por 1 medio. Y efectivamente, así es como nos queda. Recordamos que nosotros sacamos la transformada de Laplace de e a la menos 3t, en donde nos quedaba 1 sobre s más 3. Entonces, en este caso, dado que tengo menos at, me queda 1 sobre s más a, dado que aquí entonces tengo e a la at, la solución es 1 sobre s menos a. Todo eso multiplicado por 1 medio. Ahora puedo utilizar fracciones parciales para comprimir un poquito más lo que sería esta solución y dejarla como que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de a por t es s sobre s cuadrada menos a cuadrada. Finalmente, entonces, quiero poner una tabla en donde viene la transformada de Laplace f de s para diferentes funciones f de t, como por ejemplo el de la constante, que ya vimos, el de t también, que ya vimos, el de t a la n, que no vimos, pero que podemos determinar, el de e a la kt, que también vimos. Ahora, las de seno y coseno son particularmente interesantes y es por eso que me gustaría que ustedes trataran de hacerlas. Se puede hacer de dos maneras. Una de ellas es aplicar tal cual la ecuación de la transformada de Laplace, es decir, e a la menos st multiplicada por el seno de at, se va a hacer por partes y se va a tratar de volver a llegar a la misma ecuación, de tal manera de que la transformada de Laplace, que es igual a e a la menos st por el seno de at, aparezca a los dos lados de la igualdad y de ahí se despeje. La otra posibilidad es hacerlas complementarias, es decir, yo puedo determinar
tratar de determinar la transformada de Laplace del seno de AT y dejarlo como función del coseno de AT o de la transformada de Laplace del coseno de AT y tratar de sacar el coseno, la transformada de Laplace del coseno de AT y ponerlo como función de la transformada de Laplace del seno de AT, de tal manera que tenga ya dos ecuaciones con dos incógnitas y llegar a estos resultados que tenemos aquí. Ya nada más entonces quedarían las transformadas de Laplace de un exponencial multiplicado por el seno o un exponencial multiplicado por el coseno, que ya vienen dadas aquí. En general, no veo mucho más en cuáles o cómo es que se deben de sacar las transformadas de Laplace, ya que les digo, la propiedad de linealidad hace que no necesitemos hacer tantas integrales para poder determinar cuál es la transformada, dado que ya tenemos tablas en las cuales nos podemos apoyar, solamente que la función fuera en sí muy complicada, entonces ya tenemos la teoría de cómo pasar del espacio f de t a un espacio f de s. Sin embargo, en la mayoría de los problemas que nosotros estaremos viendo durante esta parte del curso, entonces podríamos ver o podríamos identificar las funciones f de t y sacar su correspondiente f de s. En el siguiente video lo que voy a tratar de explicar es cuál es la transformada de Laplace de una función que es una derivada o que es una integral. Nos vemos en el siguiente video.